La semana pasada tuvimos el honor de tener nuestra primera entrevista o la primera parte de la entrevista con el profeta Iván Somovilla. Hoy tendremos el privilegio de continuar escuchando dónde nos quedamos. Recuerdo que le hice una pregunta muy interesante acerca de alguna experiencia que él haya tenido y él nos estaba contando. Hoy vas a escuchar la respuesta y cómo terminó eso, pero también escucharás todo lo que hablamos acerca del don profético. Esto es Roosevelt Polo TV y un rayo de luz. Así que prepárate y disfruta de esta gran entrevista. Nos vemos luego. Bye bye. Profética en un avión, que Dios te ha dicho algo. Cuéntanos un poco de alguna experiencia que pueda ser que ha impactado mucho la vida de otra persona, sí, y también a ti mismo. Sí, mira, hay unas cuantas historias que te puedo compartir, pero hay una sí que me sucedieron varias en avión porque en su momento... En un avión en el aire. Sí, antes de montarlo inclusive. Yo estoy en el avión, yo viajaba mucho por mi trabajo y estoy esperando abordar el avión. Yo estaba esperando que me asignaran un asiento y estoy cansado, es un viernes, al final del día, son como las 6 de la tarde. Hay una joven parada al lado mío y Dios comienza a darme una revelación acerca de su vida y yo comienzo en mi mente a pelear con Dios, o no a pelear, pero a decirle: Dios, son las 6 de la tarde, estoy cansado. Dejemos eso para otro día. Así mismo. No hay momento para profecía, ni revelación, ni impartición, ni ministración en este momento. Estoy cansado. Y yo me quedo sentado allí. Todo el mundo aborda el avión. Al final ya quedamos como 3 personas. Me llaman. Me dicen: señor Somovilla, aquí está su ticket de abordaje. Me dan el ticket de abordaje. Eso es afuera antes de montar. Antes de montarme. Que tú estás recibiendo. Todavía Exacto, no está en el avión. Todavía no estamos en el avión. La joven entra, aborda el avión. Todo el mundo sube al avión. Me dan mi ticket de abordaje. Cuando yo entro al avión, me toca el asiento sentado al lado de la joven. No juegues. Entonces, en ese momento, yo digo: Señor, tú tienes un sentido del humor muy bárbaro. Y comienzo y me siento allí y digo: bueno, ya sé que no puedo escaparme de esta situación. Comienzo a establecer una conversación con la joven y allí le pregunto: mira, ¿cómo te llamas? Y le digo: mira, tú permites que yo comparta unas ideas contigo. Y dice: así. Digo yo: mira, hay veces que yo tengo un espíritu que me habla y me comparte cosas a través de las personas. Y yo estoy aprendiendo a ejercitar esto. ¿Tú permites que yo comparta eso? Sí, sí, ¿cómo no? Y yo le digo: mira, en un momento dado en tu vida, tú tenías una relación sentimental con esta persona te dejó y tú estás tomando este avión porque tú quieres escapar de esa situación. Wow. Y hace 3 meses tu mamá tuvo un accidente de auto, la cual murió en ese accidente de auto. Oh. La joven inmediatamente, cuando yo le comparto esto, comienza evidentemente a llorar inconsolablemente y me dice: ¿para quién usted trabaja? ¿Cómo usted sabe esto? Le digo: no, te dije, yo tengo un espíritu que me revela las cosas. ¿Qué espíritu es ese? Le digo yo: el jefe de todos los espíritus. Dice: ¿pero cómo se llama? Digo: el Espíritu Santo. Me dice: oh, comienzo allí. Y ella me dice: wow, ¿cuánto me gustaría a mí tener eso que usted tiene? Digo yo: pero tú lo puedes tener. Podemos orar para que ese vacío que está en tu corazón sea llenado, que ese espíritu que mora en mí, que me revela cosas, venga a ti y te revele el propósito de tu vida y tú puedas reencontrar
ese propósito que tú hoy sales corriendo a buscar y no sabes a dónde vas. Ella viene, en ese momento la persona que está detrás ya está metiendo la cabeza entre las endijas de los asientos, el del frente, están escuchando. Sí. Ella hace la oración de fe, recibe a Jesús y allí mismo le escribe una carta a mi esposa, le dice, mire, gracias porque su esposo me compartió hoy la palabra y fue una bendición, yo quiero felicitarla y demás. Pero esa es una historia en la cual el don profético muchas veces no es simplemente un don profético para yo decir, oh, qué lindo, Dios me reveló algo de la persona. Hay un propósito detrás. Aquí, mientras hablaba, me nacía esta pregunta, esta otra pregunta. Por tu experiencia, ¿cuál es el principal propósito del don profético o del profeta? ¿Cuál es? ¿Qué tú has? Porque en esa experiencia veo cómo el don profético puede traer salvación a esa persona, puede sanar esa vida. En tu experiencia, ¿cuál es el principal propósito de la profecía? La profecía tiene tres, en la palabra no lo dice, tres funciones: exhortar, consolar y animar. Bien. Entonces, es traerte cerca de Dios. Es acercarte a Dios. Eso es lo que es la función de la profecía, es acercarte a Dios. Esto no quiere decir que en su momento dado Dios no te hable una palabra de corrección, pero lo que es para exhortar, para animar y consolar. Muy bien. Aún la corrección debe caer en esas tres cosas. En esas tres funciones. Cuando se sale de ahí, estamos viendo bajo qué está operando el profeta, cuando se sale de ese perímetro. Se está operando bajo un entendimiento y visión detrás de la cruz, antes de Cristo. Oh, Dios. Porque anteriormente, como tú y yo, si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, o cualquier persona, no tenía una relación con Dios. Tenía que venir donde el profeta, tenía que venir donde el sacerdote, a que él fuera intermediario. Pero ya hoy día no es necesario. Entonces, mi función no es revelarte nada, sino es exhortarte, animarte y consolarte. Me vino a la mente, escuché a un profeta americano, Chris Vallotton, no sé si usted ha escuchado de él, que decía que la profecía era más o menos así. No tengo el contexto completo, pero era más o menos así. Porque tú me estás hablando de afirmar, que el profeta en el Nuevo Testamento, cuando viene a profetizar, básicamente no viene a traer nada nuevo. ¿Fue lo que me dijiste? Porque no hay, muchas veces es afirmar lo que ya está en tu corazón. Entonces yo escuché esto, a ver si tú puedes traerme luz a este profeta, decir que también hay un nivel de profecía donde el profeta trae algo, la profecía en sí es algo que no ha acontecido, que la persona a quien se le está profetizando ni idea tiene de eso. Entonces, es como un poco... Fíjate, yo entiendo exactamente lo que me hablas. Fíjate, la profecía tiene dos características principales. Una es predecir el futuro. Exactamente, a eso es. Y la otra es crear el futuro. A la creación del futuro es que quiero caer, sí. Porque escuché eso sí. Porque yo estoy acostumbrado, o sea, yo más o menos me gusta la profecía y creo en eso, pero cuando escuché eso dije, óyeme, pero aquí hay cierta verdad en lo que él está diciendo, sí. Porque sé que mayormente a mí mismo, cuando me habla, Dios trae una palabra a través de algo que nadie sabe, que Dios viene a afirmar. Ya casi siempre Dios ha estado hablando a mi vida y esa palabra lo que viene a confirmar, pero también he visto en otra
algo que ni siquiera está en mi mente o que yo puedo ni siquiera alcanzarlo y luego sucede. Fíjate, quizás está en tu espíritu, pero todavía tú no lo has percibido en tu mente. Oh. ¿Por qué? Porque ya el depósito de Dios para ese propósito ya está en ti. Y el profeta lo que viene es a llamar lo que ya existe en ti a que salga a la existencia. Eso lo vemos en Ezequiel, el pasaje de Ezequiel, cuando Dios le dice, profetízale a los huesos. Y él le dice, Señor, pero son... Exacto. Los huesos están muertos. Y dice, háblale a los huesos. Cuando él le habla, pero entiende esto, no es, y yo lo he escuchado esto, muy bien. No es que hay gente que se ponen a repetir como papagayos, decreta y declara, decreto que la casa es mía. Pero fíjate que Ezequiel decretó y declaró lo que Dios dijo, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, no lo que yo anhelo, no lo que yo me satisface en lo personal, sino Ezequiel se alineó a lo que Dios estaba declarando en los cielos. Cuando él le dice a Ezequiel, háblale a los huesos, él habla, y la palabra de Ezequiel declarada es una profecía decretada que va en sintonía con lo que Dios ha hecho, y al encontrarse esas dos palabras vamos a decirlo de esta manera, en el cosmos, produce lo que antes no existía. Wow. Entonces, eso que dice Chris Vallotton, que la profecía crea el futuro, es algo que nosotros, cuando nos alineamos con Dios y yo declaro algo que ya existe en una persona, lo hablo, no por mí, sino porque Dios me lo reveló. Entiendo. En eso que está en él, salta a la vida y produce la vida. Pero siempre viene de Dios. No es que yo lo creo, no es que porque yo lo decrete, porque soy profeta, va a acontecer. Si no está en el espíritu, si no está en el corazón de Dios, no acontece. No, porque no es algo, y hay personas que se atreven a decir, ¿verdad?, que lo que yo digo, Dios lo respalda. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento pasajes donde decía que Dios no dejó caer ninguna de las palabras de Samuel y esto, lo otro, pero es un terreno muy movedizo porque nos estamos moviendo en un terreno que casi es como yo soy Dios, de que lo que yo decreto y yo hablo siempre será hecho, y no es así. Dicen los salmos, en el Salmo 103, que los ángeles están presto a ejecutar la palabra decretada por Dios. Y se hará lo que está en el cielo. En el cielo. Pero no en la palabra decretada por Iván o por Roosevelt, en la palabra decretada por Dios. Ahora, si yo decreto y yo hablo la palabra que Dios ha dicho y me alineo a esa palabra, los ángeles van a respaldar no mi palabra, por la palabra de Dios. Por ende, lo más importante siempre de un profeta o de cualquiera que esté en ministerio es estar todo el tiempo conectado a la fuente de Dios. Amén. Me enteré, ya vamos a cerrar, estamos cerrando, me enteré de algo que aconteció en un momento que usted iba en un viaje hacia la India con Kingdom Facilitator, al cual nosotros somos parte de este ministerio, y que le aconteció algo acerca de que Dios le dio nombre. Usted nunca ha ido a la India y Dios le habló de personas específicas que usted no conocía, nombres rarísimos de la India. Y cuando usted llegó allá, cuéntenos un poquito brevemente de ese testimonio. Fíjate, esto comenzó, voy a ir un poquito atrás, bien rápido. En un momento dado, mi pastor me dijo, yo pertenecía a otra iglesia en ese momento, y mi pastor me dijo, tú no puedes profetizarle a nadie. Y yo dije, no hay problema, pastor. Pero en mi momento devocional con Dios, Dios me dice, Él te dijo no profetizar a nadie,
pero esto no quiere decir que Él no profetice sobre ti. Que no profetizara yo sobre mí mismo. Ok, perfecto. Entonces yo comencé a ejercitar el don profético sobre mí mismo. Wow. ¿Por qué? Porque en esa época yo no podía profetizar. Yo tenía dos opciones. O me molestaba con mi pastor, o honraba su palabra. Wow. Entonces, acuérdate, el don es lo que yo hago, no es quien yo soy. Entonces, en ese momento yo comencé a profetizar mi día, a llevarlo en un diario, pedirle a Dios qué me va a pasar hoy, con quién me voy a encontrar, qué le debo decir. Y comencé a hacerlo. Momentos que acertaba, momentos que no acertaba. Y llegó un punto que mi don se afinó, se puso en sintonía, que era bien preciso. Y comencé a ejercitar mi fe al punto de que yo le pedía, Señor, revélame. Por ejemplo, yo iba donde mi barbero, se llama Miguel, y decía, Señor, revélame cómo va a estar vestido Miguel hoy. Miguel va a estar vistiendo con unos jeans azul claro, un t-shirt negro, unos zapatos mocasines negros sin media y una correa de tal color. Y eso era algo que tú hacías para ti. Para mí. Que tú no hablabas con nadie. No lo sabía nadie, ni mi esposa. Eso tú lo... Wow, eso es ni muy mi esposa. Que no era para tú vanagloriarte, sino no, era tú querías crecer en el don. Entonces, y tú dices, pero Iván, eso es un brujo, ¿de dónde tú sacas esto? Si tú buscas en Hebreo 11, dice que ejercitemos nuestros dones. Ejercitar el don que ha sido impartido en ustedes. Pero esa palabra ejercitar ahí es la palabra que se utiliza para entrenar, pero no cualquier entrenamiento, sino entrene como un atleta olímpico. Oh, Dios. Los atletas olímpicos tienen una dieta estricta, tienen un régimen de ejercicio estricto. Entonces yo me tomé esto y dije, yo voy a ejercitar mi don, yo voy a crecer en el don. Y así mismo, cuando llegó el barbero, Miguel está vestido de tal manera. Voy a una reunión y le digo, Señor, no, tú te vas a encontrar hoy con un señor tal y tiene que decirle tal cosa en tal esquina, en tal hora. Entonces, cuando íbamos a la India, unos 3 meses antes, yo no hablo hindi, además en la India hay miles de diferentes dialectos. Y nosotros íbamos a Bangalore, al sur de la India, y a Tamil Nadu, dos provincias en la India. Y Dios me comenzó a dar nombre. Por ejemplo, todavía me acuerdo algunos de ellos, porque eran en hindú, me lo aprendí. Shangita Shah. Pero no solo me dio el nombre, me dijo, mira, ella tiene 2 hijos, su edades son tal y tal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos a la India, el apóstol Ben me pide que le hable sobre lo profético y que ministre una noche sobre lo profético. Yo le dije, apóstol, yo voy a compartir bien breve, pero yo lo que voy es, más que nada, quizás a impartir un poco de lo profético para que ellos puedan experimentar lo profético. Y claro, en su momento dado tú dices, wow, ¿y cómo ministra que tú le digas a alguien su nombre y que tú le digas a alguien sus hijos? Bueno, no, eso no ministra. Eso no llama, si tú no estás claro, eso puede llamar la atención al que está parado en la plataforma, pero en realidad lo que eso hace es decirle a la persona que está recibiendo, Dios te conoce, Dios sabe quién tú eres, Dios te ama. Y Dios te ama tanto que le dio tu nombre a una persona que no habla ni tu idioma y no tiene conocimiento de ti, nunca te había visto, y sabe el nombre de tus hijos, y sabe la edad de tus hijos, y detrás de esto lo que hace es que abre su corazón para recibir entonces el mensaje de Dios, porque no se queda allí. Hay un mensaje, esto es el abreboca, vamos a decir, este es el aperitivo. La entrada. Este es la entrada, para que la persona pueda decir, wow, ese Dios que Él me habla es cierto, porque no hay forma de que Él viniera del otro lado del mundo, me dijera mi nombre y me dijera esto. Wow. Entonces, de esa manera muchas veces uno puede
entender y operar en lo profético, pero lo primero es que si tu corazón no está en el lugar correcto, lo que va a pasar es que vas a pensar que tú eres especial, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que tú eres lo máximo, que tú eres este ser súper mega espiritual, porque la manifestación del don no dice nada de tu espiritualidad. Acuérdate que yo comencé a ver la manifestación del don cuando no conocer a Cristo. A Cristo. Wow. Entonces, el don que se manifieste, la joven cuando le habló a Pablo y no estaba siendo ungida, sino por un espíritu inmundo. Entonces, muchas veces nos impresionamos con personas que se paran en la plataforma con unos dones muy precisos, muy exactos, y lo irónico de esto es que el único ejemplo de profeta que tenemos en el Nuevo Testamento es Ágabo, y él se equivocó. Para cerrar, ¿qué hace un profeta se equivoca y qué debe hacer cuando se da cuenta que se equivocó? ¿Se equivoca un profeta y qué hacer? Mira, tú mencionaste hace un momento a Chris Vallotton, ¿verdad? Y recientemente, hace unos años atrás, muchas personas se pararon a hablar acerca de que Donald Trump iba a ser nueva vez presidente, y algunos de estos profetas nacionales de gran renombre, Chris Vallotton fue uno de ellos, profetizó que Donald Trump iba a volver a ser presidente, que iba a tener un segundo término, y él se equivocó. Ahora, 2 días o 3 días, no recuerdo exactamente, luego de pasar, de que se diera el tema de que Donald Trump no ganó, Chris Vallotton publicó en los medios y hizo un enunciado, me equivoqué, pido perdón, porque lo que dije no fue de Dios, evidentemente, y recogió esa palabra y pidió perdón. Pero muchas veces, cuando uno habla una palabra profética y se puede equivocar, lo importante no es que si te equivocaste o no, lo importante es qué tú vas a hacer ahora con esto. Es decir, no, es que la gente oraron y cambiaron el tema y puede ser, pero muchas veces lo que demuestra es que ese carácter de esa persona todavía no está lo suficientemente tratado para admitir de que me equivoqué y simplemente pedir perdón, y al contrario, mi respeto hacia él creció aún más. Amén, amén. Porque por eso que hizo. Y así me ha pasado, no a ese nivel, pero donde yo he ido donde una persona, una vez en un gimnasio, estoy haciendo ejercicio y voy donde una persona y yo le digo, mira, ¿a usted le importa si comparto una palabra que creo que Dios me dio para usted? Y cuando yo le comparto la palabra, el Señor me dijo, mire, usted se equivocó, eso no me sucedió a mí. Yo dije, pues excúsame, que estoy aprendiendo a crecer en esto, excúsame, le pido excusa. Y nada, muchas gracias. Dios le bendiga. Entonces, ¿pero qué sucede? Si yo eso dejo que me desanime, lo importante es que yo celebre que yo me arriesgué. Porque dice, el que profetiza, profetice en la medida de la fe. Oh, my God. O sea que tu fe va a crecer en esa medida. Pero no celebramos el hecho únicamente de que yo acerté la palabra. Otra muy buena. Celebramos el hecho de que tú tomaste el riesgo de dar esa palabra. Y que el propósito original o el propósito de Dios a través de esa palabra se cumpla. Eso es lo que celebramos, ¿o no? Sí, lo que quiere. Exactamente, porque al final no se trata. Fíjate de esta manera. Hablaba con alguien esta mañana y utilizábamos la analogía de que cuando a ti te llega un paquete en tu casa, de Amazon, UPS, el correo de Estados Unidos, te llega el paquete. Tú no sabes quién te trajo el paquete. El mensajero, que es el profeta, es irrelevante, es invisible. Cuando tú te haces invisible, lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Entonces, no importa si el mensajero, cómo es, lo que es, lo importante es que tú te mantengas fiel a entregar el paquete en la hora y el momento
como te lo dieron. Oh Dios. No que entregue el paquete en otra casa. Oh Dios. No que entregue el paquete y le escriba encima. No que le añada. No que abra el paquete y le saque. Tú lo tienes que entregar íntegro. Wow. Por eso te pagan como mensajero. Nosotros, como mensajeros de Dios, nuestra función es educar. El profeta, la función es, más que nada, equipar al pueblo para que pueda hacer la obra de Dios. Amén. Para cerrar, un consejo, y quiero que pueda hacer una oración de activación para aquellos que nos están escuchando, que mientras usted hablaba se identificaron con sus palabras y a medida que esta entrevista concurrió, pudieron identificarse con usted y quieran ser activados en ese don para ponerlo al servicio, a disposición de Dios. Lo primero que le voy a decir es que tomar bastante tiempo en leer la palabra. El nivel de profundidad en lo profético de la persona va a crecer en medida que conozca la palabra. Segundo, tiene que tener una autoridad que vele sobre tu vida, a la cual tú puedas venir y buscar ese consejo, buscar esa dirección, buscar esa guianza, buscar ese apoyo, esa sombrilla que te cubra y que tú puedas operar debajo de esa autoridad. Y por último, es no desanimarnos. ¿Por qué? Porque son más las que yo me he equivocado que la que he acertado. Son más las que has acertado que las que te has equivocado. Al revés, son más las que me he equivocado que las que he acertado. Oh, sí. Sí, porque muchas veces uno piensa que los éxitos, wow, qué tremendo, di esta palabra, pero lo que te va a animar, lo que te va a consolar, lo que te va a construir tu carácter, son esos momentos donde tú dices, wow, yo no lo hice, yo fallé, no sucedió. Pero tú sabes qué, Dios sigue siendo Dios. Y Dios es al final del día, lo que apunta cada cosa que hacemos. Toda palabra que tenemos tiene que apuntar a Jesús. Amén. Nunca al mensajero. Así que es eso. Tomar en serio el estudio de la palabra. Ponerte bajo la cobertura de una autoridad. Y no desanimarnos. Porque al final del día van a venir momentos donde vamos a escuchar diáfanamente, momentos donde vamos a tener el sentido no tan claro, pero si tenemos ese fundamento de la palabra, no importa. Haga una oración para cerrar. Amén. A los que nos oyen y declare una palabra profética en esta entrevista para aquellos que nos van a escuchar. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por todo aquello que nos están escuchando, todo aquello que nos están viendo. Bendecimos sus vidas, Señor. Que tú en este tiempo le traiga más claridad, más sintonía, que sus corazones sean tratados, que sus corazones puedan ser escudriñados y que ellos puedan entender que el fin, Señor, es conocer al dador del don, no ser el don, Señor. Que el don es una manifestación de tu presencia en nuestras vidas. Que el propósito tuyo es mayor que cualquier don. Yes. Padre, que sus vidas en esta noche, en esta mañana, en este momento que ellos están escuchando esta palabra, en cualquier momento del día, puedan ahora sus oídos ser destapados. Sí, Señor. Que ese programación que tú hiciste en su cerebro, en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, Señor, que así como nuestros sentidos espirituales y como tenemos sentidos naturales, su olfato, su gusto, su tacto, su oído, puedan estar en sintonía con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Iván, gracias, profeta, por esta entrevista. Creo que va a ser de mucha bendición y va a traer claridad y entendimiento a todos aquellos que le escuchen. Muchas gracias. Esto Bendiciones. es Un Rayo de Luz. Gracias por compartir con la gente de Un Rayo de Luz. Dios te bendiga y espero que Dios siga bendiciendo tu vida. Chao, Amén. chao. Gracias.